marco normativo, ¿sí? El marco jurídico ambiental que tenemos en nuestro país. Eh, mm, Todas las acciones, ¿no?, que desarrollemos, todas las estrategias, todas las mejoras en el desempeño ambiental están directamente relacionados, ¿no?, con un marco normativo referente, ¿no? Nosotros no podemos, digamos, tomar un modelo, ¿no?, qué sé yo, colombiano, brasileño, sin antes no saber, ¿no?, de que existe un marco normativo en nuestro país, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los residuos sólidos, ¿no? Yo como empresa, como organización, de repente quiero tomar un modelo de gestión de manejo de residuos sólidos de otro país, puede ser de repente de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Puede ser de repente de Brasil, un modelo europeo que muchas veces se menciona, ¿no?, en diferentes trabajos, en diferentes exposiciones. Y a veces la forma, ¿no?, como se desarrollan estas etapas en este proceso de gestión del manejo de los residuos sólidos, como les pongo el ejemplo, a veces tiene variantes, ¿no?, o la realidad ambiental en esos países es diferente, ¿no? Perú es un país muy exquisito, ¿no?, en cuanto a lo que es biodiversidad. Somos uno de los 15 países más megadiversos en el mundo. Entonces, tenemos un marco normativo. Si bien es cierto, parte de iniciativas, de principios internacionales para poder implementar estas políticas, estos marcos normativos que tenemos en nuestro país, estos van a tener que, digamos, seguir un modelo, ¿no? Acá no vamos a descubrir la pólvora, ¿no? Así como les decía, nosotros tenemos esa necesidad de implementar un sistema de gestión del manejo de residuos sólidos, pues tenemos un marco normativo referente, como es el decreto legislativo 1278, ¿no? Anteriormente se tenía la ley 27314, ¿sí? Se derogó en el 2018, justamente porque, como ustedes saben, el ambiente, las estrategias que se implementan para mejorar el desempeño ambiental, el cuidado del medio ambiente, van cambiando, es dinámico el ambiente. Entonces ahí, en la anterior ley, la 27314, se tenía un enfoque más correctivo. ¿Qué quiere decir eso? Que se generaba un problema de generación de residuos sólidos, pero no solamente estaba como un, digamos, tema de aspecto, o sea, de causa que se estaba generando, sino sobre todo el impacto, en este caso un problema de contaminación por residuos sólidos. Entonces ahí es donde se tomaba una acción, ¿no?, pero una acción correctiva, ¿no?, a través de diferentes etapas. Generalmente se trabajaba en disposición final o en tratamiento de estos residuos, ¿no? Hablamos de una línea bastante general. Entonces aparece, se analiza, se investiga y aparece otro marco normativo, como es el decreto legislativo 1278, ¿sí? En el decreto legislativo 1278, este ya no tiene un enfoque correctivo, sino un enfoque preventivo, ¿sí? Entonces, muchos trabajos de investigación, muchos cumplimientos, digamos, de normativas, de objetivos, ya sean dentro de las organizaciones, ya sean dentro de entidades gubernamentales, obedecen a estos marcos normativos. Y en este caso, como ejemplo, al decreto legislativo 1278, como les decía, quien tiene un enfoque más preventivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se toma la acción cuando se genera el impacto, ¿sí? Se toma la acción cuando, antes, perdón, de que se genere el problema. En este caso, se maneja el aspecto ambiental, la generación de residuos sólidos. Entonces se trabaja mucho en la etapa que conocemos como segregación en la fuente, ¿sí? Segregación en la fuente. No sé si han visto de repente cuando hay programas, ¿no?, que desarrollan las municipalidades, ¿no?, los gobiernos municipales, como por ejemplo este tema de los reciclajes, ¿no? Hay un beneficio, un costo-beneficio que primero alcanza, digamos, los objetivos que pretende la municipalidad a través de esta gestión del manejo adecuado de los residuos sólidos. Segundo es que también hay un beneficio para estos
digamos, grupos de recicladores, ¿sí? Si bien es cierto, no es muy atractivo porque la municipalidad no les paga, ¿sí? Solo ellos desarrollan estas actividades y de eso sacan o generan un ingreso, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo es que este marco normativo, ¿sí? En este caso de la gestión del manejo de residuos sólidos, ¿sí? Obedece, ¿no? A un proceso, ¿no? Tiene que obedecer a un proceso, ¿no? Entonces, como les decía, podemos tomar referentes, ¿no? Pero siempre encajados, encaminados hacia marcos normativos que tenemos nosotros acá en nuestro país, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de todo lo que tiene que ver con lo que es normas, políticas, ¿no es cierto? Instrumentos, ¿no? Que van a buscar, digamos, fortalecer a la gestión ambiental. Y cuando hablamos de la gestión ambiental, pues en el Perú tenemos que traer un poco recuerdo este marco también normativo, como es el Sistema Nacional de la Gestión Ambiental en el Perú, la Ley 28245. Entonces, pero profesor, de repente podemos decir, no, son temas muy pesados, muy complejos. Bueno, la idea no es hacerlo pesado, o complejo, ¿no? Yo desarrollo actividades, ¿no? En estudios de pregrado, también en posgrado, ¿no? Y generalmente, pues yo lo que opto es a veces porque los alumnos, los jóvenes, los estudiantes puedan, digamos, tomar un tema libre para su desarrollo, pero desde su comprensión, desde su análisis, desde su interpretación, ¿sí? Entonces, ahora vamos a, digamos, hacerlo no de una manera pues conceptual, sino más aplicativo, ¿no? Entonces tenemos diferentes marcos normativos. Vamos a darnos cuenta que a lo largo de este proceso todo está unido, todo está relacionado. Acá no hay de que este punto no se vincula o está quedando en el aire, no, todo está relacionado, ¿no? Entonces quería un poco hacer esta introducción respecto al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Sí, bueno, disculpen, ¿no? Por no haberme presentado, ¿no? Yo soy Froilán Guaraya, soy biólogo de profesión, tengo una maestría en planificación y gestión ambiental, un doctorado en ciencias ambientales, ¿sí? Con amplia experiencia en lo que se refiere a consultorías ambientales, ¿sí? También ejerzo la docencia tanto en pre como en posgrado, ¿no? Entonces, para poderlos apoyar, la comprensión desde la perspectiva biológica en el tema ambiental, pues es muy importante y la concepción que podamos darle, como les digo, la interpretación en diferentes áreas, en diferentes profesiones también van a contribuir a fortalecer estas capacidades, estos conocimientos, estos aprendizajes y sobre todo las experiencias, ¿no? Porque muchas veces mencionamos, y es verdad que uno más asimila estos aprendizajes en el campo. Entonces les voy a pedir por favor, ¿sí? Disculpen un momentito. Les voy a pedir por favor que podamos, ¿no? Consultar, podamos interrumpir, ¿sí? La clase a medida que vamos desarrollando nuestra sesión, ¿ya? Entonces, no sé, a ver, de repente al inicio alguna pregunta, alguna consulta al respecto. A ver, de repente alguna opinión de parte de César, de Liz, Galaxy, dice ahí. A ver. A ver, mientras yo voy compartiendo la pantalla, a ver. Sí me están escuchando, ¿no? O de repente estoy hablando solo para mí. Sí me escuchan, ¿no, jóvenes? Ya, muy bien, Liz. Ujú, ujú. Estos temas que tienen que ver mucho con marco normativo, marco legislativo ambiental en nuestro país, ¿son ajenos, son nuevos para ustedes? Yo creo que no, ¿no? Hay algunos conocimientos previos que, bueno, en materia ambiental, pues siempre dentro de las diferentes carreras, dentro de las diferentes profesionales, ya sean técnicos o ya sean
universitario pues se toca, ¿no? El tema ambiental es un tema transversal, ¿no? Y dentro del tema transversal pues siempre está el marco normativo, ¿no? Es así que, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de una política ambiental dentro de una organización que está implementando un sistema de gestión ambiental, se debe mencionar como compromiso, ¿sí? El cumplir la legislación ambiental que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, fundamental, ¿no? Entonces, cuando decimos cumplimos con la legislación ambiental, quiere decir que nos sometemos, ¿no es cierto?, al marco jurídico, al marco ambiental, desde el aspecto legal, ¿no es cierto?, dentro del ejercicio de diferentes actividades, diferentes, digamos, elementos que contempla el cuidado, la protección, la mejora, ¿no es cierto?, del desempeño ambiental que tenemos en nuestro país. Sí, vamos a proyectar entonces nuestra sesión el día de hoy, ¿ya? Muy bien, a ver. ¿Podemos ver la pantalla? ¿Sí? A ver. Sí, podemos ver la pantalla, ¿no? Sí. Muy bien, Liz parece que está la única que está presente, ¿no? Está activa. Muy bien, a ver, entonces, empezamos siempre por este término, ¿no? De la evaluación y el estudio del impacto ambiental, ¿no? Un tema muy, vamos a decir, actual, ¿no? De lo que estamos, digamos, viviendo, ¿no? Dentro de nuestra realidad, no solamente local, no solamente regional, nacional, internacional. Muchas veces hablamos de este famoso cambio climático, está relacionado, dicen, ¿no?, a lo que es el calentamiento global, ¿no? Si empezamos a conversar, a analizar un poco desde un aspecto más general, ¿no? Entonces, de hecho que sí, ¿no? O sea, el impacto ambiental, el cambio climático sí existe, ¿no? Y creo que ahora la evidencia más clara que tenemos en nuestra, digamos, en la realidad, ¿no?, que tenemos actualmente cuando es una época de lluvias, pues no está lloviendo, no es una preocupación, ¿no? Y es porque se están alterando estos, eh, digamos, estos ciclos normales, naturales, ¿no? Espacios que antes eran, digamos, por ejemplo, el tema de las coberturas de nieve, los casquetes se van reduciendo, entonces se está, digamos, desmejorando la calidad ambiental en el mundo, ¿no? Y nosotros como país, pues no somos ajenos a eso, ¿no? Entonces se buscan iniciativas internacionales, ¿no? Primero siempre parte por iniciativas internacionales. Lamentablemente nosotros, no lamentablemente, ¿no?, sino nosotros siempre somos participantes activos, ¿no?, de diferentes iniciativas internacionales, el Acuerdo Río, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de Montreal, ¿no? Ahora que estaba hace poco latente este famoso acuerdo ¿cómo se llama?, de Iguazú, creo, ¿no? Entonces, hay elementos que siempre estamos, el Acuerdo Río, como les decía, la COP 21, ¿no? Todos estos marcos protocolares, ¿no?, acuerdos internacionales donde Perú participa, pues son puntos iniciales, ¿sí? Puntos iniciales para diferentes marcos normativos que tenemos en nuestro país. Entonces tenemos que tenerlo desde esa manera, ¿no?, desde esa óptica. Y en el Perú, ¿sí? Y en el Perú, pues, indudablemente todo eso es asimilado, ¿sí?, a través de un órgano rectoral, ¿no?, que tenemos en nuestro país, ¿no? Hasta antes del 2008, ¿no?, teníamos diversificado, digamos, las competencias ambientales en diferentes ministerios, en diferentes niveles de gobierno. Eso, en cierta medida, no permitía hablar un lenguaje coordinado, un lenguaje sincronizado, vamos a decirlo, ¿no? Porque había algunas opiniones de repente que podían no tener vinculación, ¿no? O a veces había muchos aspectos políticos. Entonces, a raíz de eso, es que ya, y por la misma necesidad de poder amalgamar, de poder unir todo lo que es los temas ambientales en el Perú, pues nace el Ministerio del Ambiente, ¿no? En el año 2008 nace el Ministerio del Ambiente, ¿no?, el MINAM, que conocemos, ¿no? Eh,
trae mucho, digamos, el hecho de saber que este organismo ministerial, pues actualmente engloba diferentes, o ha englobado diferentes elementos, como les decía, diferentes áreas, oficinas que antes pertenecían a diferentes órganos ministeriales, como era el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Producción, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, empezamos por ahí, ¿no? Empezamos por un marco, primero, referente, ¿no? De autoridad ambiental que tenemos en nuestro país, ¿no? Y en este caso viene a ser, sí, y en este caso viene a ser el Ministerio del Ambiente, ¿no es cierto? Sí, el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, ¿no? El Ministerio del Ambiente, ¿no? Se crea en el año 2008, ¿no? Esto un poco a manera de cultura general, ¿no? Un poco para que podamos refrescar nuestros conocimientos, nuestros, digamos, nuestra realidad ambiental que tenemos en el Perú. En 2008 se crea el Ministerio del Ambiente, ¿no? Como un órgano ministerial, ¿no? Dentro del Poder Ejecutivo. Deme. Sí. César. No, no. Ya, entonces como les decía, ¿no? El Ministerio del Ambiente, eh, eh, al momento de su creación, va a integrar diferentes áreas. Por ejemplo, antes del 2008 estaba como autoridad máximo referente ambiental en el Perú el Consejo Nacional del Medio Ambiente, ¿no? Como se le llamaba el CONAM, ¿no? Tenemos una similitud con Chile, ¿no? Con Chile tenemos el CONAMA, actualmente es vigente, ¿no? Como autoridad máxima ambiental, ¿no? Pero nosotros éramos el CONAM, el Consejo Nacional del Medio Ambiente, ¿no? Integra o ha sido integrado, no se disolvió indudablemente esta autoridad máxima en ese entonces e integra lo que es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Tenemos el MIDENA, se integra como parte del Sistema Nacional de la Gestión Ambiental en el Perú, ¿no? Antes se llamaba el Instituto Nacional o el Instituto Nacional de Recursos Naturales, ¿no? De repente están familiarizados con este nombre, ¿no? Con el CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología en el Perú. También se integra. Anteriormente presentaba o pertenecía al Ministerio de Cultura, ¿no? Ahora pertenece al Ministerio del Ambiente, ¿no? El IGP, el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto de Investigaciones de Amazonía Peruana, ¿no? El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, perteneciente al Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAM, ¿no? Todos estos elementos, todas estas áreas, oficinas que anteriormente pues pertenecían a diferentes órganos ministeriales, ahora integran, se están integrando, se han integrado, mejor dicho, a lo que es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Muy bien, entonces se crea así el Ministerio del Ambiente, ¿no? Cuyo objetivo principal, ¿no? Primordial, es el de mejorar la calidad de vida de las personas. Pero ¿cómo mejora la calidad de vida de las personas? Pues mejorando, ¿cierto? Garantizando, ¿no? La existencia de los ecosistemas saludables. O sea, estamos hablando de una calidad ambiental, ¿sí? Los ecosistemas, ¿no? Saludables, viables, funcionales en el largo plazo, ¿no? La idea es, ¿no? Manejar siempre en el medio ambiente, manejamos mucho el tema de, o la terminología de la sostenibilidad, ¿no? Podemos decir de que el medio ambiente está muy relacionado, ¿no? A la sostenibilidad de los recursos naturales, ¿no? Que tenemos en nuestro país. Por eso hablamos de la conservación del medio ambiente, ¿no? La protección del medio ambiente. Muchas veces se habla de la preservación, pero en medio ambiente no se maneja ese término de preservar, ¿cierto? En medio ambiente se maneja el término de conservar el medio ambiente, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? La conservación y el aprovechamiento sostenible, ¿no? Es en esencia lo que representa, ¿sí? La creación, el objetivo principal del Ministerio del Ambiente. Pero incluso va más allá, más arriba todavía, cuando hablamos de este marco normativo general, ley de leyes, ¿no?
como es la Constitución Política del Perú, ¿no? Promulgada en el año 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Donde dice en el artículo 2, ¿no? Derechos de la persona, toda persona, perdón, tiene derecho, ¿no es cierto?, a gozar de un ambiente saludable. Entonces entendemos como ambiente el entorno. Entonces cuando hablamos de un ambiente saludable estamos hablando de una calidad ambiental. Si existe una calidad ambiental, indudablemente la calidad de vida de las personas también va a mejorar, ¿no? Un ejemplo de repente es cuando hemos visto, antes no había estos famosos contenedores de basura, ¿no? Bueno, siempre, lamentablemente a un país lo caracteriza su nivel de cultura, su nivel de educación. ¿Cuántas veces hemos visto de repente en los caminos, en las pistas de nuestra ciudad o en otras, ¿no? Donde muchas personas sin ningún tipo de remordimiento botan basura, ¿no? A la vía pública, ¿no? Muchas partes, muchas áreas que tenemos en nuestro país que supuestamente no están cercanas a poblaciones, sin embargo están contaminadas con residuos. Una de ellas tiene que ver acá con la transoceánica, ¿no? La que está en la Panamericana también, y vemos ahí, ¿no? O sea, en las cunetas, en las partes del monte, de la parte ribera, ¿no? De las pistas, bastante residuo sólido, ¿no? Y muchos turistas no indican, ¿no? Oye, pero ¿cómo llega acá, no? Entonces, eso depende mucho también de la agricultura, ¿no? De las personas, ¿no? Entonces, traemos un poco eso a memoria, porque si nosotros buscamos la calidad ambiental y por ende la calidad de vida de las personas, pues parece que ahí no está habiendo esa sinergia, ¿no? ¿Cómo podemos pretender una calidad ambiental si la calidad de vida no es solamente buscar la satisfacción a través de un acceso a servicios de salud, educación, etcétera, ¿no? Sino también mucho, sobre todo tiene que ver con el grado de cultura, con el grado de conciencia que se tiene, ¿no? Pero no es solamente tomar conciencia, sino es sobre todo tomar una praxis, una práctica sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no? Nos falta mucho todavía trabajar sobre eso, ¿no? Nosotros cuando vamos a querer investigar, profundizar en marcos normativos que tenemos en nuestro país, fundamentalmente, ¿cierto? Fundamentalmente tenemos que tomar como referencia a este elemento, a esta área, a este sistema perteneciente al Ministerio del Ambiente, ¿no? Como es el Sistema Nacional de la Información Ambiental, ¿no? El famoso SINIA, ¿no? El famoso SINIA, ¿no? El SINIA es parte del Sistema Nacional de la Gestión Ambiental. El Sistema Nacional de la Gestión Ambiental está basado en la Ley 28245, donde establece el marco normativo referencial para la protección de los recursos ambientales que tenemos en nuestro país, pero como un marco general, ¿no? Cuyos elementos, cuyos actores, pues van a trabajar a través, como dice, de una manera más sectorial en la protección, en la mejora del desempeño ambiental. Dentro del Sistema Nacional de la Gestión Ambiental está el SINIA, ¿no? El Sistema Nacional de la Información Ambiental, cuyo elemento, ¿sí? Cuyo, digamos, marco normativo referencial principal vendría a ser la Constitución Política del Perú, sobre todo porque es la ley de leyes. No podemos hablar de marcos normativos sectoriales o de leyes o de normas o de ordenanzas o de resoluciones si no tenemos como referencia a la ley de leyes, ¿no? Entonces, la ley de leyes vendría a ser la Constitución Política del Perú. Ahora dirán, ¿no? Y en materia ambiental, ¿quién es el referente en el Perú? Está otra ley, también general, como es la Ley General del Ambiente, la Ley 28611, ¿no? La Ley General del Ambiente, la 28611, ¿no? Esta ley, sí, esta ley marca, digamos,
el punto de partida en materia ambiental, ¿no? Que tiene que ver mucho con diferentes referentes, marcos normativos que se pueden implementar ya a nivel sectorial. La Ley General de Ambiente, como dice, te va a dar un marco normativo general de la protección, de la mejora del desempeño ambiental, ¿sí? Pero ya las normas sectoriales son los que van a tener, ¿cierto?, aplicación a través de sus reglamentos. Y así podemos bajar, ¿no? Así podemos, digamos, estratificar nuestro marco normativo que tenemos en nuestro país, ¿no? Como les decía, el marco normativo que tenemos en nuestro país parte de iniciativas internacionales, ¿no? Como por ejemplo, como les decía, empieza por la Ley General, por la Constitución Política de Perú, del artículo 2 de los derechos fundamentales de las personas, ¿sí? Toma como referencia, ¿sí?, a este elemento, a este artículo, ¿sí? Y ahí también se agrega lo que es el marco internacional, ¿no?, de normas, protocolos, acuerdos internacionales, ¿no? Y miren, está en la parte de arriba, en la cúspide, porque como les decía, muchas iniciativas internacionales, muchos acuerdos internacionales donde Perú participa de manera activa, derivan, ¿sí?, o son consecuencia para marcos normativos ya sectoriales, ya específicos. Por ejemplo, ¿no?, si ya tenemos marcos en la Constitución y marcos normativos o acuerdos internacionales, iniciativas internacionales, aparece la Ley General del Ambiente, la Ley 2861. Aparecen las normativas del Ministerio del Ambiente, aparecen normativas políticas, gestión, instrumentos de gestión ambiental. Ya vamos bajando en el nivel de estratificación y vamos a la normativa sectorial, ¿sí?, ya sea a nivel regional, ya sea a nivel de gobiernos municipales, ¿no? Tenemos, como les decía, una estratificación que se va a trabajar, ¿no? Entonces hay una competencia, hay una responsabilidad ambiental en todos los órganos gubernamentales que tenemos en nuestro país. Pero y los demás, profesor, la población, la sociedad civil también tienen una responsabilidad. Los organismos privados también tienen una responsabilidad, pero quienes se encargan de dictar estos marcos normativos, indudablemente son aquellos que son competentes, ¿no?, aquellos que están legislando, en este caso, a través de los órganos gubernamentales, ¿no? Como les decía, la Ley General del Ambiente ya en vigencia desde el año 2005, antes de que se cree el Ministerio del Ambiente, ¿no? Es una ley, como su nombre lo dice, ¿no?, general, ¿no? Anteriormente se manejaba un código de medio ambiente y recursos naturales, ¿no? Esta establece, dice, los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, ¿no?, equilibrado, ¿no es cierto?, y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es general, no está hablando ahí de problemas de vertimientos, de emisiones, no está hablando de generación de residuos, ¿no? Es general, ¿no? Porque dice debe cumplir, debe asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, ¿no?, complementando a lo que dice la Constitución Política del Perú, ¿no es cierto? Otro marco importante, ¿no?, referente, tiene que ver con el Sistema Nacional de la Gestión Ambiental. Así como dentro de las empresas existe el sistema de gestión ambiental basada en esta norma internacional como la ISO 14001, la versión que estamos trabajando actualmente es la 2015, ¿sí? En el Perú también, como organización, existe, ¿sí?, existe el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no?, la Ley 28-24-5, ¿no? Dice, es un sistema funcional de gestión pública, y normalmente es el gobierno, en este caso es el Estado,
que le interesa, ¿no es cierto?, la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos ambientales que tenemos en nuestro país, ¿sí? Y que este dice que es constituido por ministerios e instituciones públicas, regionales y locales, o sea, una gran sectorialidad gubernamental, que ejercen competencias ambientales con la participación del sector privado y social civil, ¿cierto? Hay una participación, ¿no? Pero la decisión lo toma el gobierno, ¿no es cierto? Sí, el organismo gubernamental, ¿no? Y normalmente el Ministerio del Ambiente es ahí el órgano rector de este Sistema Nacional de la Gestión Ambiental. ¿Cuál es la finalidad? Porque también ahí es general, ¿no? Este Sistema Nacional. Dice, integra, coordina, supervisa, garantiza la aplicación de políticas, planes, programas y acciones destinadas a la protección del medio ambiente y así contribuye a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ¿no? Entonces vamos viendo, vamos escalando, ¿sí?, de manera inversa en esta estratificación de estas normas ambientales que tenemos en nuestro país. Entonces, cuando hablamos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, buscamos de repente una analogía en una organización como es el Sistema de Gestión Ambiental basada en esta norma internacional, que en el Perú se asimila como una norma técnica peruana. En el Perú, y en este sistema de gestión ambiental, el elemento base, sí, el elemento base, primario, principal, viene a ser la política ambiental. La política ambiental no es más que la suma de compromisos que asume la organización para poder mejorar el desempeño ambiental, ya sean sus emisiones, vertimientos, todos los aspectos o impactos que pueda generar en la organización. Entonces, en el Perú también existe la política nacional del ambiente. Claro, porque estamos hablando de un sistema de gestión. Y el sistema de gestión necesita un capitán. Este capitán viene a ser la política nacional del ambiente, ¿no? Cuyo dice, el documento no es más que un conjunto de lineamientos, objetivos y estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público que tienen como propósito definir y orientar las acciones del accionar de las entidades del gobierno nacional, regional, local y del sector privado de la sociedad civil en materia ambiental. Son compromisos que se asumen, ¿no?, a través de diferentes órganos transsectoriales gubernamentales con la participación de la sociedad civil, ¿cierto? La participación ciudadana es fundamental, pero tiene que ser a través de entidades organizadas, ¿no? Eso se establece a través de, por ejemplo, en el artículo 8.1 de la Ley General del Ambiente. Vamos enfocándolo un poco a ese aspecto ambiental, a ese aspecto normativo, ¿no? Si bien este es un poco pesado, pero tratamos de que se le dé lo más esencial al análisis que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué la política nacional del ambiente? ¿No? Tiene que tener un propósito, ¿no? Tiene que tener un fundamento, ¿no?, de por qué proteger los recursos ambientales que tenemos en el Perú, por qué mejorar el desempeño ambiental que tenemos en el Perú. Y es porque nosotros somos o estamos dentro de uno de los 15 países con mayor biodiversidad, ¿no?, en el mundo, ¿no? Entonces somos primeros, bueno, hablar de eso pues es hablar, remontarnos un poco a lo que es en el colegio, sobre todo en los primeros años de universidad, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos esos elementos ambientales que conservar, que proteger, ¿no es cierto? Y entonces nace esta política nacional del ambiente como elemento primario del Sistema Nacional de la Gestión Ambiental. Entonces, el objetivo de la política es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Como habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Esta mejora de calidad de vida tiene que estar vinculado, relacionado, ¿sí?, con la calidad ambiental, ¿sí?, con la calidad ambiental. No puede existir el uno del otro. Ambos coexisten porque funciona así, ¿no? Existe una calidad ambiental, por tanto, hay una calidad de vida de las personas. La calidad de vida no es cuánto tienes, ¿no? La calidad de vida es cuánto es el acceso a los servicios, cuánto es el disfrute, la satisfacción que pueda tener una persona, ¿no?, una familia, una comunidad dentro del entorno, ¿no? A nadie creo que le gustaría vivir en lugares donde tenemos problemas de contaminación del agua, ¿no? Y creo que eso sí se da.
Los mayores problemas de contaminación de agua son aquellos lugares donde se iban a desarrollarse proyectos grandes, ¿no? De inversión, ¿no? Caso, por ejemplo, Ponga, caso Tambo Grande, ¿no? Lamentablemente esos proyectos no fueron, ¿no? Pero ¿quién fue? No fue lo formal, pero fue lo informal. Y ahora las consecuencias, ¿no? Hablar de eso también es bastante amplio. Entonces, esta política indudablemente tiene sus ejes, ¿no? Con los cuales va a trabajar, como por ejemplo con la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica. Va a trabajar, por ejemplo, con la gobernanza ambiental a nivel de diferentes estructuras, ¿no es cierto?, de esta, digamos, a nivel de la diferente estratificación que tenemos en el ámbito gubernamental, como dice, con la participación de la sociedad civil, la participación ciudadana, ¿no? Lo que se busca también con estos compromisos generales de la política tiene que ver con la gestión integral de la calidad ambiental, los compromisos, las oportunidades ambientales e internacionales. Si se dan cuenta, hay una apertura, ¿no?, hacia estos marcos normativos, e indudablemente eso se plasma a través de acciones, ¿no?, que se dan digamos, en busca de esta mejora en la calidad ambiental, ¿no?, que tenemos en nuestro país, ¿no? Este sistema nacional de la gestión ambiental que tenemos en nuestro país descansa, sí, descansa en diferentes sistemas, porque nos damos cuenta de que la gestión ambiental como un elemento primario, principal, motivo de estudio, motivo de poder manejar esta gestión ambiental, porque la gestión ambiental es la administración, deriva de un término de administrar, ¿no? Y ambiental, bueno, administrar el medio ambiente. Administren pues el ambiente en el Perú, es bien complicado. Necesita actores, necesita elementos, ¿no? Y estos elementos son, por ejemplo, actores, ¿no?, que ya vienen a fortalecer la política nacional del ambiente, ¿sí? Y eso, como les decía, a nivel de una estratificación, ¿no es cierto?, gubernamental en los diferentes niveles, ejecutivo, regional, local. Participan también elementos que son propios dentro de la autoridad nacional, como es el SINAMPE, por ejemplo, ¿no? El SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Hemos visto, ¿no?, muchas veces, cuando hemos visitado de repente algunos lugares, acá en Arequipa, por ejemplo, ¿no?, tenemos áreas naturales protegidas, ¿no?, espacios geográficos, ¿no?, de protección que están protegidas por el Estado. Por ejemplo, tenemos la Reserva Nacional de Salinas de Agua Blanca, categoría reserva. Tenemos que abarca 3 provincias, Arequipa, Caylloma, y 2 de Arequipa y una de Moquegua, ¿no?, Sánchez Cerro. 177.000 hectáreas, me parece que es el área que tiene inicialmente creada para la protección de la vicuña, pero ya ha salido de ese estatus de protección. Ahora hay otros elementos que proteger. Uno de ellos, quizá lo más importante, es el tema del agua. Entonces ahí está la Reserva Nacional de Salinas de Agua Blanca. Otra área natural que tenemos en Arequipa es Santuario Nacional de Lagunas de Mejía. Tenemos la Reserva Paisajística de Cotahuasi, tenemos Islas Islotes, o sea, tenemos 4 áreas naturales protegidas por el Estado. Si alguna vez han escuchado hablar o han visto a estos famosos guardaparques, ellos son la parte operativa del SINAP, como es el CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, porque el Sistema Nacional de Gestión Ambiental es muy amplio, no puede administrar todos los elementos a proteger, ¿no? Necesita diversificar, necesita estratificar, y el SINAMPE está presente para poder ayudar en lo que se refiere a estas áreas naturales protegidas. Tenemos el CINEFA. ¿Cuántas veces actualmente en la coyuntura que tenemos, seguramente ya nos hemos familiarizado con este órgano operador como es la OEFA, que es el órgano evaluador, ¿no es cierto?, y fiscalizador ambiental que tenemos en nuestro país? Pero él es la cara visible,
Pero más atrás hay un sistema, como es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Tenemos el CIA, todo proyecto de inversión que quiera generar actividades en nuestro país, ya sea de capitales públicos, privados o mixtos, tiene que estar sometido a este Sistema Nacional de la Evaluación del Impacto Ambiental, que bueno, vamos a un poco profundizar también esto, porque en realidad el diplomado está más enfocado a la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que podamos conocer estos elementos, estos actores del Sistema Nacional de la Gestión Ambiental. Tenemos el CINIA, como hace rato les había mencionado, ¿no es cierto?, de la información ambiental, actualidad ambiental, protocolos, marcos normativos, qué se está haciendo con Sigersol, ¿no?, qué se está haciendo con lo que está pasando actualmente, ¿no?, con esta, que un poco que se ha enfriado, ¿no?, este problema de contaminación, una vergüenza para el mundo, ¿no?, como país, ¿no?, este famoso derrame de petróleo, ¿no?, que ahí pues, simplemente no ha habido nunca una estrategia para poder manejar este tipo de situaciones, ¿no?, y que ha conllevado a este gran problema de contaminación ambiental. Repsol, siendo una empresa, una transnacional, no ha tenido un plan de contingencia, no han tenido planes de manejo ambiental, ¿no?, para justamente hacer frente a este tipo de situaciones. Entonces queremos ver cómo está esta información, qué está haciendo la autoridad ambiental. Entonces entramos a CINIE, ¿no?, el Sistema Nacional de Información Ambiental. Tenemos otro elemento también que se ha acoplado, ¿sí?, a este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, como es el Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Hasta hace 2018-19 teníamos la ley que manejaba el tema de aguas en el Perú, que databa desde el año de 1969, bastante tiempo, ¿no? Ahí veíamos claramente de que el agua no era un bien público, sino era un bien privado, ¿no? Ahora ya con las nuevas modificatorias, con la ley de recursos hídricos, con las autoridades operativas de la gestión del agua como es el ANA, y en zonas regionales, el ARA, la Autoridad Regional o la Autoridad Nacional del Agua, se busca la administración más adecuada, más eficiente de estos recursos hídricos. No solamente de uso, porque ahí vemos, según la ley, 4 categorías, ¿no?, cuya categoría más principal es la categoría 1 de uso poblacional, de uso doméstico, ¿no?, directo de consumo, ¿no?, y hay otras que, bueno, también tienen otras características, ¿no? Entonces vamos viendo, ¿sí?, cómo estos elementos han estado presentes o están presentes dentro del Sistema Nacional de la Gestión Ambiental. Ayudan, ¿cierto?, a dinamizar este sistema, porque es amplio. Y por eso los gobiernos regionales, claro que sí, ¿no es cierto?, los gobiernos locales, municipalidades, distritales, provinciales, claro que sí. Por eso existe el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que es a nivel del Ejecutivo, órgano gubernamental, cuyo órgano operador, cuyo órgano rector, perdón, viene a ser el Ministerio del Ambiente. Tenemos una competencia a nivel regional, como es el Sistema Nacional de la Gestión Ambiental. Tenemos también en Arequipa, pues como gobierno regional, tenemos una autoridad ambiental, como es el ARMA, la Autoridad Regional Medioambiental, ¿no es cierto? Lamentablemente acá sí debemos reclamar y observar, porque estos, digamos, elementos o estos actores, ¿cierto?, directos, son más de una acción política, no son, digamos, personal especializado o técnico especializado en las áreas. Entonces muchas decisiones a veces cuando se toman de un aspecto político dejan mucho que desear. Igual ocurre en el sistema local de gestión ambiental a través de municipalidades, ya sean provinciales o distritales, ¿no? Existen, por ejemplo, áreas, oficinas de asuntos ambientales, igual también son colocados a manera, digamos, de un favoritismo, de un favor político, y eso hace mucho daño. A nivel gubernamental, si bien es cierto, la cabeza puede ser un ministro del Ambiente, pues, de confianza, pero muchos órganos operadores que tenemos dentro del MINA, ¿sí?, son técnicos. Por ejemplo, el SENACE, ¿no?, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para los Proyectos de Inversión, totalmente técnicos.
Ellos cuando evalúan los estudios de impacto ambiental de los diferentes proyectos que tenemos en el Perú, que son en este caso categoría 3, ellos lo hacen de manera técnica, ¿cierto? De manera técnica, ¿no? Entonces vamos aterrizando, vamos así escalando hacia abajo, ¿sí? Y como les decía, ¿no? Tenemos el referente, como es la Política Nacional del Ambiente, ¿no? Esta Política Nacional del Ambiente como elemento principal del Sistema Nacional de la Gestión Ambiental va a permitir, ¿no es cierto?, sectorizar a través de diferentes órganos gubernamentales, regionales, nacionales, locales, ¿no? Y estos a su vez, para que puedan visibilizarse en acciones, pues tienen que usar instrumentos de gestión ambiental. O sea, si nos damos cuenta, el elemento clave principal, el compromiso general, vendría a ser la Política Nacional del Ambiente, ¿no? Parte del Sistema Nacional de la Gestión Ambiental, ¿sí? Ahora hay una competencia gubernamental, sectorial, a diferente nivel. Y entonces ahí justamente nacen los instrumentos de la gestión ambiental. No confundamos con los instrumentos de medición ambiental. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de quiero saber cómo está la calidad del agua, ¿no es cierto?, en diferentes parámetros. Entonces usaré, por ejemplo, equipos pHímetros, conductímetros, turbidímetros, para ver sólidos, disueltos, materia orgánica. Esos son instrumentos de medición ambiental, ¿cierto? Quiero saber cómo está la calidad del agua, entonces hago uso de estos instrumentos. Muy diferente a los instrumentos de gestión, por eso se llama gestión, ¿no? Y gestión es instrumentos de la administración ambiental. Y dentro de estos existen diferentes instrumentos administrativos, técnicos, legales, etc., ¿no? Entonces, vamos a ver de manera muy general algunos instrumentos que están contemplados dentro de la Ley General del Ambiente, la Ley 28611. Por ejemplo, de repente sí lo hemos escuchado, ¿no? Los estándares de calidad ambiental, los límites máximos permisibles, son instrumentos de la gestión ambiental. Quiero saber cómo está la calidad ambiental del río de mi localidad, ¿no? Entonces hago uso de instrumentos de medición. El instrumento referente para poder comparar los parámetros de medición viene a ser un estándar de calidad ambiental, ¿no? Quiero ver un problema de contaminación específica en una empresa X, qué sé yo, una ladrillera, una cementera, ¿no? Una refinería. Ya existen marcos sectoriales específicos para este tipo de actividades. Entonces aplico límites máximos permisibles. Ordenamiento territorial, otro instrumento de la gestión ambiental. Evaluación del impacto ambiental, el motivo justamente de su diplomado, es un instrumento de la gestión ambiental. Si nos damos cuenta, hemos empezado de lo amplio y vamos llegando a lo más específico. Es decir, profesor, que mi diplomado, que se llama Fundamentos o Evaluación del Impacto Ambiental, estamos trabajando con un instrumento de la gestión ambiental, es correcto, ¿no? Sistemas de gestión ambiental, la ISO 14001, por ejemplo, es un instrumento de la gestión ambiental. Supervisión, fiscalización, sanción ambiental son instrumentos, incentivos, instrumentos económicos, financieros, instrumentos. La participación ciudadana, fundamental, instrumentos. Planes, estrategias, programas, también son instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Entonces nos damos cuenta que estos instrumentos van a operativizar. ¿A quién? A la Política Nacional del Ambiente. Porque la Política Nacional del Ambiente son compromisos generales. Él te dice protege, él te dice conserva, plantea estrategias. Los instrumentos, esos ya son operacionales, ya son de aplicación in situ. Ahí es donde vamos a trabajar este instrumento que me parece muy importante, como es la evaluación del impacto ambiental. Pero, como les decía, ¿no?, para que nosotros podamos también tener referentes de estos marcos normativos en materia de evaluación del impacto ambiental, siempre parte de unas iniciativas internacionales. Por ejemplo, ¿qué dice el Acuerdo de Río, ¿no?, en el principio 17? Dice, deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental en calidad de instrumento nacional. ¿Lo hemos hecho en el Perú? Sí. Tenemos la ley 28, tenemos la ley 27446, la ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto. Estamos cumpliendo una iniciativa internacional, porque en la iniciativa internacional del principio 17 de la Declaración de Río dice,
debe emprenderse una evaluación del impacto ambiental en calidad de instrumento. ¿Lo hemos hecho? Sí. Y está en una ley, ¿no?, que tenemos en materia ambiental. Respecto, dice, de cualquier actividad propuesta probablemente que haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. Hemos cumplido. Ha habido una iniciativa internacional donde Perú participa de manera activa, dinámica, ¿no? Entonces, pues, en el año 2001 se crea esta ley 2744C. Oye, profesor, pero ¿y el MINAM? El MINAM se crea mucho más después, ¿no es cierto?, en el año 2008, ¿no? Entonces, se crea la ley, ¿no? Y la aplicación de la ley, ¿cierto?, indudablemente es a través de el reglamento, ¿cierto? El reglamento, ¿no? Ese es fundamental, ¿sí? Es fundamental el reglamento, ¿no? La ley no funciona sin el reglamento, ¿no? La ley te dice cómo vas a hacer, cómo vas a llevar adelante esta evaluación del impacto ambiental a nivel nacional a través de, en la aplicación de diferentes actividades, ¿no? Entonces, es importantísimo que podamos nosotros entender, conocer, ¿no es cierto?, la forma, cómo se estratifican estos marcos normativos que tenemos en nuestro país. Jóvenes, quisiera, por favor, a ver, de repente alguna duda, consulta, pregunta. La idea tampoco no es llegar a un monólogo, ¿no?, donde yo solamente hable, ¿no?, sino ustedes también puedan participar. A ver, quisiera de repente algún comentario. A ver, ¿alguien? ¿Cuántos estamos en la sala? A ver, 4 jóvenes. A ver, ¿todo bien? ¿Sí? Ujú. Bien. ¿Todos están entonces? ¿Están siguiendo? No, miren, ya estamos en la diapositiva número 20, ¿no? 20 de 46, pasa casi 50, ¿no? Vamos a hacerlo, digamos, de manera un poco más ya sintética, porque este ya es ya hablar sobre la evaluación del impacto ambiental y seguramente ya después van a profundizar en los diferentes contenidos, en los diferentes elementos que se contempla dentro de la evaluación del impacto ambiental, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué les parece si hacemos un pequeño break? Cortito nomás, ¿sí? ¿O qué dicen ustedes? A ver. Liz dice, sí. La idea no es quedarnos pues hasta las 9, ¿no es cierto? Desde 5 hasta las 9, ¿no? Tratar de hacerlo hasta las 8, 8 y cuarto, ¿sí? 8, 8 y cuarto. Entonces, yo les dejo ahorita 5 minutos, ¿sí?, para que vayamos a tomar algo y luego regresamos y ya, ¿no? Vamos a la segunda parte, que ya tiene que ver, como les decía, con este instrumento. Ya debemos tener conocimiento, debemos ya saber que un instrumento, ¿no es cierto?, ayuda a la gestión ambiental. Entonces, este instrumento de la evaluación del impacto ambiental va a ayudar a la gestión ambiental que tenemos en nuestro país, ¿sí? Entonces, vamos a darnos un pequeño break de 5 minutitos. Ya son las 9:08. Ay, mamá. Muy bien.
Ya, como les decía, ¿no? Cuando hablamos de este instrumento, sí, de la evaluación del impacto ambiental, tenemos que también remontarnos un poco a la historia, ¿no? Vamos a decir un poco a los antecedentes, ¿no? Que tenemos en nuestro país respecto a esta, digamos, fortalecimiento de las áreas, ¿no? Fortalecimiento de este sistema, ¿no? De este sistema, de esta evaluación del impacto ambiental. Entonces, cuando hablamos de, digamos, de estos antecedentes, pues recordemos un poco primero lo que es en los años 60 estaba presente pues la ONER, que es la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales. No se tenía mucha claridad en cuanto a lo que es eh, digamos, la protección real de los recursos ambientales, ¿no? Ya ustedes saben que Perú es un país por excelencia minero, ¿no? De actividades extractivas. Entonces aparece, digamos, en 1991 estas unidades ambientales que están vinculadas directamente a lo que es la minería, ¿no? Es ahí donde ya empiezan a fortalecerse los marcos legislativos, los marcos normativos. En el año 94 aparece el Consejo Nacional de Medio Ambiente, como había mencionado antes, este fue absorbido en el año 2008 por el Ministerio del Ambiente. Antes del Ministerio del Ambiente estaba el CONAN, quien era la autoridad, digamos, máxima en materia ambiental que se tenía en el Perú. Y en el año 2008 ya se crea el Ministerio del Ambiente, ¿no? Seguimos caminando, y en el 2012 ya hay fortalecimiento de algunas instituciones como es el SENACE, que está vinculada directamente a lo que es evaluar, ¿no? Lo que es emitir, lo que es certificación ambiental para proyectos de inversión, y en este caso aquellos que son de gran envergadura, aquellos que desarrollan estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Igualmente, cuando hablamos de los marcos normativos, ¿no? La legislación, se crean ya en el año 1990 códigos, ya normas, pero no de una manera pues sólida, fuerte, ¿no? A medida que va pasando el tiempo hay un fortalecimiento, no solamente en materia institucional, sino también en materia legislativa. Ya en el 2001 se crea el Sistema Nacional de la Evaluación del Impacto Ambiental, la Ley 27446. En el año 2008, con la creación del Ministerio del Ambiente, ya se fortalecen ciertos criterios, ciertos marcos normativos, ¿no? Que son muy importantes. Entonces, la evaluación del impacto ambiental, ¿sí? Motivo del diplomado que están ustedes haciendo, no es más que un instrumento de la gestión ambiental, ¿sí? Es un instrumento de la gestión ambiental. Es de carácter preventivo. ¿Por qué? Porque este tipo de instrumentos se usa antes de iniciar el desarrollo de un proyecto, ¿no? Dice que consiste en la identificación, predicción, evaluación y mitigación de los impactos ambientales y sociales que un proyecto de inversión produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos. Entonces, cuando hablamos de esta evaluación del impacto ambiental, estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de un instrumento de carácter preventivo. Y este instrumento se aplica básicamente a los proyectos de inversión. Proyectos, ¿sí? Proyectos de inversión que recién van a iniciar actividades en nuestro país. Recién van a iniciar, ¿no? Entonces, no es acá de que yo, mira, puedo, o yo soy el dueño del dinero del mundo, ¿no? Yo puedo hacer un proyecto que yo vea por conveniente, no. Porque es un proyecto muy bien, te tienes que sujetar a un marco normativo, y en este caso es la ley 27446, la ley del Sistema Nacional de la Evaluación del Impacto Ambiental, ¿sí? Entonces, esta evaluación no es más que un proceso técnico, administrativo y de participación ciudadana, como dice, ¿no? Eh, cuyo objetivo, dice, es informar sobre la viabilidad ambiental. Un proyecto es viable cuando reúne ciertos criterios, condiciones que se establece dentro de los términos de referencia, ¿no? Que será justamente para un determinado proyecto. No podemos ser muy agresivos, ¿no? Con un determinado proyecto hacia el ambiente. Entonces, ahí podemos decir que es inviable este proyecto, ¿no? Ahora, no puede iniciar un proyecto de inversión actividades si es que no tiene una certificación ambiental. Y la certificación ambiental deriva justamente de una evaluación del impacto ambiental que se está generando en un determinado proyecto de inversión. Pero es antes, dentro de la planificación, ¿no? Pero ¿qué cosa evaluamos? Al impacto ambiental.
Y el impacto ambiental pues se da, ¿no es cierto?, por acción, digamos, antrópica, o sea, la persona, el humano, el proponente, ¿no? En condiciones naturales, cuando evaluamos, digamos, un determinado componente ambiental, cuando decimos que ha habido un impacto, cuando ha habido una alteración y el ambiente en su curso natural de desarrollo, digamos, de un ciclaje, pues vamos a ver que es lineal o puede haber algunas variaciones, pero por perturbaciones naturales, ¿no? Pero cuando hay una perturbación humana, vamos a decir, ahí es donde esa diferencia lo que no, entre lo que sería de manera natural y lo que está sucediendo en la ejecución de un determinado proyecto, esa diferencia viene a ser, ¿no es cierto?, un impacto ambiental, ¿sí? Un impacto ambiental. Entonces, un impacto ambiental no es más que una alteración del medio ambiente, ¿no? Indudablemente para poder nosotros entender a la evaluación del impacto ambiental en sus diferentes etapas, pues se cumple con un proceso, ¿no? Cumple con un proceso, ¿no? Esto yo lo he tomado de un libro muy interesante que se llama Fundamentos de la Evaluación del Impacto Ambiental, ¿no? Un libro que está promocionado, está financiado por el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Para muchos proyectos que se desarrollan en esta parte del mundo, esta es la estructura, las etapas que se deben cumplir. Una etapa inicial para un proyecto de inversión viene a ser la identificación, evaluación y categorización, ¿no?, de los proyectos de inversión. Algunos proyectos ya tienen una clasificación anticipada. Entonces, en la etapa 1 del proceso de evaluación del impacto ambiental se categoriza y se clasifica el proyecto de inversión. En la etapa 2, ya teniendo, ¿no?, o sabiendo ya qué categoría y qué clasificación de estudio ambiental va a desarrollar, ya en la etapa 2 se desarrolla pues el estudio en función de la categoría. En la etapa 3, ¿sí? En la etapa 3, este documento que es hecho por la consultora ambiental va a ser revisado y al final va a tener que optarse por una decisión. Y en este caso será por la autoridad competente, ¿no? Y finalmente, ya con la luz verde, porque se da acá en la etapa 3 de la certificación ambiental, se ejecuta el proyecto de inversión y acá indudablemente tiene que haber un control y seguimiento por parte de la autoridad ambiental que corresponde. A lo largo del proceso de la evaluación del impacto ambiental es fundamental la participación ciudadana. La participación ciudadana está presente a lo largo del proceso de la evaluación del impacto ambiental. Ustedes, como diplomado en esta materia de evaluación del impacto ambiental, debemos conocer, debemos entender, nosotros, cómo funciona este esquema general de la evaluación del impacto ambiental. Hay que diferenciar la evaluación del impacto ambiental con la evaluación ambiental estratégica. Una evaluación ambiental estratégica viene a ser una política pública. Bajesiguas 2, una evaluación ambiental estratégica, porque es una política pública de inversión gubernamental. Dentro de ese proyecto se van a desarrollar, por ejemplo, qué sé yo, canales de regadío. Es un proyecto específico, es una evaluación del impacto ambiental. Se va a dar un sistema de electrificación. Ya, es un proyecto de inversión específico. Proyecto, o es una evaluación, es una evaluación del impacto ambiental, ¿no es cierto? Entonces, vamos a diferenciarlos, ¿no es cierto?, a los dos elementos, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Hay algunos instrumentos que se usan dentro del Sistema Nacional de la Evaluación del Impacto Ambiental, ¿no? Puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de la categorización de los estudios ambientales. Existen 3 categorías para los 3 proyectos que se categoriza. Categoría 1, día. Categoría 2, estudio de impacto ambiental semidetallado. Y categoría 3, estudio de impacto ambiental detallado. Pero eso, profesor, ¿en función a qué está? En función a los impactos que se generan. Una categoría 1, impactos leves, una categoría 2, impactos moderados, y una categoría 3, ¿cierto?, impactos ambientales significativos, ¿no? Indudablemente también hay otros instrumentos que va a usar el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, ¿no? Eso depende mucho de las actividades que va a desarrollar el proyecto de inversión, ¿no? Además, hay actores que van a participar dentro de este sistema nacional, de este marco normativo, que evalúa
¿no es cierto?, este sistema coordinado para los proyectos de inversión. Dentro de esos actores está, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, están las autoridades ambientales competentes, el MINAM como un órgano rector, las autoridades sectoriales, porque no solamente proyectos pueden ser a nivel nacional de gran envergadura, sino pueden ser proyectos a nivel regional, a nivel local. Hay opinadores técnicos como el CERNAN y el LANE. ¿Por qué? Porque mucho del país, casi 15 o 20% del país está en condición de estatus de conservación, pero no solamente conservación, ¿no?, como un área natural protegida, sino también en zonas de amortiguamiento, y hay una competencia de CERNAN para poder identificar a través de una zonificación, ¿no?, específica qué áreas son las que están en esa condición, en ese estatus de protección. Todo proyecto de inversión va a usar agua, qué tipo de agua, entonces hay una competencia técnica, ¿no es cierto?, de opinión, como es el CERNAN y del ANA, ¿no? SENACE, porque SENACE es el que va a evaluar todos los proyectos de inversión, pero de orden o de nivel no grande, categoría 3, los que desarrollan estudios de impacto ambiental detallado. Es indudable también que otros actores que pertenecen a este sistema vendrían a ser los titulares o los dueños de los proyectos, ¿no? Empresas consultoras también, porque son ellas la parte técnica de desarrollar estos estudios de impacto ambiental. Y, bueno, de cajón está pues indudablemente la participación ciudadana a través de la sociedad civil organizada, ¿no? Nuevamente, ¿no?, este sistema nacional de evaluación es un instrumento de carácter preventivo. Así como el Sistema Nacional de la Gestión Ambiental, ¿no?, si nos remontamos un poco a las anteriores diapositivas, tenemos diferentes elementos, ¿sí?, como es el SINAP, el CINIA, el CINEFA, ¿no es cierto? Todos ellos también van a interaccionar y van a apoyar al CIA. ¿Para qué? Para que pueda fortalecerse y poder tener mejor desempeño, ¿no?, mejor dinamismo y mejores herramientas para poder llevar adelante este sistema nacional para los proyectos de inversión. Como les había mencionado hace un momento, ¿no?, existen diferentes categorías para los proyectos de inversión. Categorías, ¿no?, que según el marco normativo del CIA en el artículo 36 establece 3 categorías. Para cada categoría se desarrolla un estudio ambiental. Categoría 1, porque genera impactos ambientales sí, negativos sí, pero son leves. Entonces a ellos les piden declaración de impacto ambiental. Ejemplo, un grifo. Ejemplo, una losa deportiva. Ejemplo, no sé, una pequeña ampliación de un determinado colegio. Entonces, son pequeños, no necesitamos hacer un documento técnico ambiental como es un estudio ambiental así detallado, ¿no?, sino una declaración de impacto ambiental que tiene una estructura, digamos, sencilla, básica, ¿no? Una categoría 2, ya estos presentan estudios de impacto ambiental moderados. Entonces, estos sí presentan, por ejemplo, ¿no?, estudios de impacto ambiental semidetallado. Y finalmente la categoría 3, que tiene que ver con estudios de impacto ambiental detallado. ¿Por qué? Porque estos proyectos generan impactos ambientales negativos, pero que son significativos. La apertura, por ejemplo, de una carretera, una represa, un sistema de electrificación de gran envergadura, actividades extractivas, petroquímicas, refinerías, pertenecen a este grupo de categoría 3. Categoría 2, un colegio, un hospital, ¿no es cierto?, son categoría 2, ¿no? Entonces, debemos diferenciarlos. Vean acá, ¿no?, cómo están los ejemplos, ¿no? Categoría 1, por ejemplo, losas deportivas, pequeños puentes, letrinas, instalaciones pecuarias. Categoría 2, que presentan estudios de impacto ambiental semidetallado, están, por ejemplo, lo que son mini centrales eléctricas, pequeñas plantas de procesamiento industrial, complejos educativos, hospitales, etcétera. Ya cuando son estudios de impacto ambiental detallado que pertenecen a la categoría 3, esos son, por ejemplo, proyectos de construcción, rehabilitación de carreteras, caminos rurales, centrales hidroeléctricas, irrigaciones, represas, plantas administradas. O sea, es grande, ¿no?, es grande el trabajo, ¿no? Como les había mencionado hace un momento, ¿no?, dentro del proceso de la evaluación del impacto ambiental, la etapa 1 considera una evaluación preliminar o una clasificación anticipada, dependiendo si son actividades que ya se conocen, que ya saben cuáles son los impactos, entonces hay una clasificación anticipada. Pero si no se conoce, se usa este instrumento también de la gestión ambiental que se llama evaluación ambiental preliminar, o también le llaman EVAP. ¿Para qué sirve? Para clasificar, para categorizar el proyecto de inversión, ¿no? Entonces, ¿todo esto para qué? Para que puedan obtener la certificación ambiental. ¿Y pero para qué sirve la certificación ambiental? Justamente para
que inicie actividades. Todo proyecto de inversión no puede iniciar actividades si es que no tiene la certificación ambiental, ¿no? Entonces, para poder, ¿no?, seguir un procedimiento, ¿sí? Esta va a constar de diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, una presentación de la solicitud, ¿no? Cuando ya se tiene el estudio ambiental que corresponde, ¿no es cierto? Perdón, cuando todavía no se tiene, ¿no? Cuando ya quiere o ha visto por conveniente desarrollar una actividad o un proyecto de inversión en el país. Entonces se presenta y ahí le dan por los términos de referencia para que ellos puedan someterse, ¿sí?, a las diferentes etapas que contempla el proceso de evaluación del impacto ambiental, donde ahí se va a tomar una clasificación de acción. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una clasificación anticipada o una clasificación preliminar, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Si este luego va a presentarse ante la autoridad y la autoridad va a decir, ¿sabes qué? Muy bien. Si efectivamente usted pertenece a la categoría 3, categoría donde tiene que usted desarrollar un estudio de impacto ambiental detallado, por tanto, desarrollelo. Luego va a ser revisado este estudio de impacto ambiental. Ahora, este estudio ambiental indudablemente lo va a tener que hacer, si es detallado, pues una consultora ambiental. Si es semi-detallado, también lo va a hacer una consultora ambiental, ¿no? ¿Para qué? Para que al final, después de haber revisado este estudio de impacto ambiental, se va a tomar una resolución, un veredicto, una calificación, ¿no es cierto? Y ahí es donde va a darle luz verde a que se dé ese proyecto, o sea, a través de la certificación ambiental, o de repente no. Y finalmente tiene que haber un control y seguimiento del proyecto de inversión. Ha pasado 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ¿sabe qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Lo que dice el estudio de impacto ambiental se tiene que plasmar en la realidad. Lo que se ha planificado en la parte operacional se tiene que desarrollar, ¿no? Estos plazos que contempla para poder obtener estas certificaciones ambientales para una declaración de impacto ambiental es 30 días, para un estudio de impacto ambiental semi-detallado es 90 días, y para un certificado, para una certificación ambiental en categoría 3 o estudios de impacto ambiental detallados son 120 días. Eso está en función a la naturaleza de la complejidad, ¿sí?, de complejidad del proyecto de inversión. Un día, pequeño proyecto, 30 días, no es suficiente, ¿no? Un estudio de impacto ambiental detallado, pues es más amplio. Necesitamos opinadores técnicos, necesitamos que a través de ventanilla única se pueda revisar correctamente a través de un grupo técnico, ¿no?, toda esta información que se está presentando para poder obtener esta certificación ambiental, ¿no? El instrumento operativo, operacional, que evidencia, ¿no es cierto?, una adecuada evaluación del impacto ambiental viene a ser el estudio del impacto ambiental. No es lo mismo la EIA que el EIA. La EIA es la evaluación, el EIA es el estudio. El estudio es parte de la evaluación. El estudio es el instrumento técnico de la evaluación. Por favor, eso hay que tenerlo claro. No podemos nosotros, muchas veces en la literatura se confunde, ¿no? El estudio dice, pero en realidad lo que está hablando el contexto del documento propio es de la evaluación. La evaluación es más amplia. La evaluación es como su nombre lo dice, es un proceso, la evaluación, ¿no? Así como a ustedes los evalúan a través de exámenes, de participaciones, es una evaluación, hay diferentes elementos componentes. En cambio, el estudio vendría a ser como para nosotros un examen. Es un momento, es un determinado espacio, es algo técnico, es un instrumento técnico, ¿cierto?, que va a visibilizar la viabilidad del proyecto de inversión a través de la obtención de la certificación ambiental. También es un instrumento preventivo, ¿no? Acá, pues, cuando hablamos del estudio de impacto ambiental, indudablemente quien va a trabajar acá es una consultora ambiental, que nada tiene que ver con la empresa, que nada tiene que ver con el estamento gubernamental, es totalmente ajeno a ellos. Pero no por eso va a hacer lo que quiere, no por eso le va a meter el proponente, el dueño de la empresa, dinero y lo va, como dicen, condicionar, ¿no? Ellos tienen que trabajar porque su nombre, su prestigio está también de por medio. Si no, veamos lo que ha sucedido, por ejemplo, en Tía María, en el primer estudio de impacto ambiental, ¿no? Mal, pésimo, ¿no? En otros estudios de impacto ambiental, ¿no? Las consultoras, pues, acá tienen que hacer un buen trabajo, ¿no? Y en este caso son ellos los que van a desarrollar estos estudios de impacto ambiental, ¿no? La estructura de un estudio de impacto ambiental ya está establecida. ¿No? No es acá que yo me voy a inventar, por eso en cierta medida ellos siguen una receta, ¿no? Donde pues acá claramente podemos ver todos estos elementos de la estructura, ¿no? Un resumen,
antecedentes, breve descripción, procesos de metodología, condiciones de la línea base, identificación, evaluación, planes de manejo, compensación, contingencia. Habría que revisar cómo está el estudio de impacto ambiental de la empresa Repsol, ¿no? A raíz de toda esta coyuntura, yo creo que ellos no tienen nada, ¿no? O si tienen, ¿cómo es que han aprobado? Porque ni siquiera han podido implementar un plan de contingencia frente a la realidad ambiental de contaminación que tenemos actualmente en las playas de Lima, ¿no? O sea, es muy lamentable, ¿no? Estos documentos, esta estructura es para todos, sí, es para todos, pero en este caso, estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Igual también como está acá, ¿no es cierto? Quizá acá vamos a aterrizar un poco en algunos elementos que son esenciales, son la línea base, son los elementos visibles, principales y que son motivo para poder ser evaluados, revisados, como es la descripción del proyecto, porque ahí es donde vas a decir todo lo que vas a hacer tú en el proyecto de inversión, antes, durante y después del proyecto de inversión, acá. Pero profesor, si estamos en etapa de planificación, no sé qué pueda, por eso es que existen planes de contingencia, ¿no? Planes de mitigación, planes de manejo, ¿no? Que se deben establecer, o sea, debe tratar de llegar a un comportamiento casi natural que podría suceder cuando se operacionalice todo el proceso, todo el proyecto, ¿no? La línea base, fundamental, ¿no? La línea base va a ser, ¿no? Que el ambiente, ¿no? Donde se va a desarrollar el proyecto de inversión, conozcamos cuál es realmente digamos, su composición, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el estudio del espacio donde se va a desarrollar el proyecto de inversión. Tenemos que identificar los impactos ambientales y para eso existen metodologías que no solamente identifican, sino también valoran de manera cualitativa y también de manera cuantitativa. Como les digo, existen diferentes metodologías como Checklist, Redes, RIAN, Leopold, Vatele, con esa, o sea, hay bastante metodología que seguramente vamos a poder analizar posteriormente en otras sesiones, ¿no? Y al final, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hacemos con esta identificación de estos impactos? ¿Ya los dejamos? No, tenemos que plantear estrategias de manejo ambiental. Y quizá el que se analice, el que se maneja, el que se trabaja más, vienen a ser los planes de manejo ambiental. Dentro de los planes de manejo ambiental tenemos programas de prevención, programas de seguimiento, programas o planes de contingencia, que es lo que está ahorita en discusión y está ahorita en crítica, en el ojo de la tormenta, ¿no? Justamente a raíz de este problema de contaminación que tenemos en esta empresa, ¿no? De Repsol, ¿no? Entonces vean acá, ¿no? Cómo es la descripción del proyecto, ¿no? Donde se detalla todas las actividades antes, durante y después, la línea base fundamental, conocer el componente físico, biológico, socioeconómico, de interés humano, porque es ahí donde se va a impactar en estos componentes y es ahí donde tenemos que conocer y tenemos que levantar la información de esos espacios, las metodologías fundamentales, porque a través de una buena metodología yo voy a poder identificar correctamente los impactos ambientales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una metodología de Vatele, ¿no? Donde se colocan por un lado los componentes ambientales y por el otro lado las actividades que va a desarrollar el proyecto, ¿no? Y de acuerdo a eso se va analizando, no como dicen a ojo de buen cubero, sino son especialistas, son técnicos, ¿no? Los que van a poder llenar esta información y hacer un levantamiento correcto, ¿no? Como les digo, este método de Vatele es muy interesante, muy importante, pero también es un poco complejo desarrollarlo, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hacemos con estos impactos ambientales? Tenemos que plantear, pues, estrategias de manejo ambiental. Y dentro de esas estrategias de manejo ambiental está justamente los planes de manejo ambiental, los planes de prevención, los planes de mitigación, los planes de control. Lo ideal dentro de una estrategia de manejo ambiental, dentro del plan de manejo ambiental, vienen a ser las estrategias de prevención. Es bueno desaparecer el impacto ambiental antes de que se ejecute el proyecto de inversión, ¿no? Es bueno, ¿no? Si no podemos prevenir, entonces mitiguemos, reduzcamos el impacto ambiental. Si inicialmente el impacto sin una estrategia de manejo ambiental tiene un impacto de 80, con la estrategia de manejo ambiental reduzcamos a un 40, a un 50, pero lo reducimos, ¿no? Y si finalmente no podemos reducir, no podemos mitigar, entonces controlemos. Entonces otra medida dentro del plan de manejo ambiental vendrían a ser las estrategias de control. Y en el control sí o sí tengo que manejar el impacto ambiental, porque si no lo controlo, entonces no estamos hablando de un plan de manejo ambiental, porque el plan de manejo ambiental justamente es eso, manejar.
¿no es cierto?, manejar el impacto ambiental, ¿no?, a través de estas diferentes estrategias. Y si no lo controlamos, simplemente no está funcionando ese plan y tenemos que volver a reformular nuestras estrategias de manejo ambiental, ¿no? Como les decía, hay diferentes planes de manejo, ¿no? Planes de mitigación, programas de relaciones comunitarias, programas de recuperación, de educación ambiental. O sea, podemos, mientras más amplitud, mientras más conocimiento, mientras más podamos aportar, pues bien, excelente. Nosotros podemos trabajarlo, ¿no? En resumen, entonces, ¿no?, un proyecto de inversión que va a desarrollar actividades en un determinado ambiente y que estos indudablemente van a generar impactos ambientales, deben tener una estrategia de manejo ambiental. Estas estrategias van a permitir que el impacto sea controlado y sea tolerable y sobre todo viable para un determinado espacio geográfico, y que eso conlleve justamente al desarrollo de las diferentes actividades, ¿no?, dentro del proyecto de inversión, ¿no? Pero acá también tenemos que tener claro, quería terminar esta sesión, cuando hablamos de esta normativa, de esta legislación ambiental, lamentablemente en nuestro Perú tenemos un problema de marco normativo. Somos uno de los países que más legislación ambiental puede tener en una determinada actividad. Por eso hablamos de que la impunidad, ¿no?, de personas naturales y jurídicas con poder económico, quienes no son sancionados penalmente. Bien, vamos a analizar, por ejemplo, dice, es un marco jurídico que aún no se ha logrado conciliar con la legislación que promueve las inversiones privadas. Si bien es cierto, a veces se prioriza el tema de la inversión, y más aún con la coyuntura de pandemia que vivimos actualmente, el país está más en la necesidad de que se generen inversiones. Bueno, lamentablemente con el gobierno actual, pues como que un poco se ha espantado eso, ¿no? Pero en realidad ahí muchas veces se anteponen intereses económicos, financieros, inversiones prioritarias que se puedan dar, y a veces se deja de lado un poco el tema ambiental. Han querido hacer eso en el año 2020 en una modificación del marco normativo del CIA, la 27446, a través del Poder Legislativo querían hacer una modificación, una facilidad para poder agilizar, simplificar el proceso de la evaluación del impacto ambiental, felizmente que no procedió. Entonces nos damos claramente cuenta que hay una prioridad. Muchas veces no nos interesa de repente los impactos ambientales. Y creo que el ejemplo más palpable, más visible es lo que está pasando ahorita, ¿no?, con Repsol. Parece que se ha bajado un poco los ojos, cuando en realidad ese impacto ambiental no es para un año, no es para meses, es largo. La recuperación ambiental es muy, muy largo. Entonces, lamentablemente a veces el marco jurídico más busca la protección hacia las inversiones privadas que a la parte ambiental. El Ministerio no tiene en dicha legislación, dice la facultad del INAM, no tiene en dicha legislación las facultades necesarias para ejercer una sólida protección del medio ambiente, ¿sí? No tiene porque no tiene en dicha legislación las facultades necesarias para ejercer una sólida protección al medio ambiente, ¿no? Porque hay muchos vacíos ambientales, y esos vacíos ambientales son aprovechados por las empresas, en contubernio, vamos a decir, ¿no? Digamos, con personas, ¿no?, o a veces que aprovechan estos vacíos legales y donde sacan provecho. Como les decía hace un momento, ¿no?, mucho Perú tiene bastante legislación, entonces a veces como que tenemos para todos los gustos y sabores, como dicen, ¿no?, y yo tomo aquella que me conviene, ¿no?, y no es la manera, no es la forma, ¿no? Dice, la impunidad de personas naturales y jurídicas con poder económico quienes no son sancionados penalmente por delitos económicos. Creo que el ejemplo está ahorita, ¿no? Si no es por el escándalo, la bulla, yo creo que ahí incluso ese tema se dejaba de lado. Y eso es lo que está sucediendo actualmente en la selva, en los oleoductos, ¿no?, que tenemos de petróleo en la selva. Pues muchas veces ahí por redes sociales se ve mucho este tema de la contaminación, pero ahí queda. No dicen nada, no se comenta, no se menciona nada, ¿no? Y es que porque simplemente no le interesa a la comunidad, porque la comunidad está alejada. Pero cuando sucede acá en la ciudad, cuando sucede en Lima, que es la capital, indudablemente hay un mayor escándalo que pues tiene que tomarse en cuenta y manejarse. Pero esa es la punta de la madeja, ¿no? Porque hay muchos problemas ambientales, ¿no? Acá veamos nomás cerca, en Madre de Dios, ¿no?, en esta minería informal, pero ni siquiera informal, son muchas veces ilegales, ¿no?
y los impactos ambientales que se generan son bastante fuertes, ¿no? Entonces, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no se dice nada? Porque hay mucho poder económico a veces que se maneja en ese aspecto, ¿no? La legislación no es sólida, no es fuerte como para poder proteger los recursos ambientales que tenemos en nuestro país, ¿no? Gran parte de su texto no tiene aplicación fáctica y concreta, y hay muchos ejemplos que podemos analizar, ¿no? A veces las realidades parece que quisieran enfocarse más hacia otros países que tienen otra forma de ver las cosas. Como les decía, mucha legislación que es copiada, pero muchas veces copiada de manera literal y que simplemente no se, digamos, no se asimila o no se vincula a nuestra realidad, ¿no? Muchas veces pues no hay, digamos, un real análisis, un análisis, ¿no? De, como les decía, de una realidad, ¿no? Que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Dicen, carecen de medidas coercitivas eficaces que concreten y ejecuten de manera efectiva las sanciones. Miren, cuando hablamos del CINEFA, del Sistema Nacional de Evaluación, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuyo órgano operador es la OEFA, muchas veces se le ha quitado facultades de responsabilidad que tenía este organismo. OEFA es un organismo que evalúa, que fiscaliza. Antes evaluaba, fiscalizaba y sancionaba. No tenía que llevarse al fuero legal. En cambio ahora no, ahora solamente evalúa y fiscaliza. No tiene esa capacidad de poder sancionar. Esa capacidad sancionadora se lo dan al Poder Legislativo, judicial, ¿no? A la parte legal. Pero ustedes saben cómo funciona nuestro aparato legal en nuestro país. Una denuncia, un delito, está pues durmiendo en los laureles de los pasadizos del Poder Judicial meses, años, y no pasa nada, no hay un delito, no hay una sanción ambiental. Entonces realmente no vemos ahí una claridad en cuanto a este ejercicio de una protección real, de que la legislación ambiental en el Perú tiene muchos vacíos, y estos vacíos lamentablemente son aprovechados por malos inversionistas, por malas personas que lamentablemente no llevan adelante una real protección del medio ambiente, ¿sí? Bueno, eso sería un poco en cuanto al aspecto inicial de lo que representa este marco normativo en el Perú, ¿no? Hay que ver de que todo, como les decía al inicio, descansa sobre una legislación, descansa sobre un marco referente. Si no tenemos este marco referente, simplemente es como que si la persona caminara sin su columna vertebral, lo cual no lo podría hacer. Todo funciona, ¿no es cierto?, de manera sincrónica, y que esto, como les decía, tiene que tener una base, un sustento, una línea, ¿no?, de aparato de legislación, de marco normativo en el Perú. Muy bien, jóvenes, yo quisiera agradecerles su atención, de los 3 jóvenes que están ahorita, bueno, más temprano uno más, ¿sí? Y más bien preguntarles, jóvenes, ¿no?, si hay alguna duda, consulta, para poder absolverlas, conversar, no sé. Como les digo, esto es importante conocerlo, saber, porque es a través de la legislación donde vamos a aplicar diferentes herramientas, instrumentos, y es con el cumplimiento de la legislación que vamos a poder nosotros trabajar, ¿no? Porque acá no vamos a inventar la pólvora, no vamos a buscar el mejor método, no, ya todo está establecido, ya todo está normal, ya hay procedimientos, ¿no?, establecidos, que lo que tenemos que hacer más bien es amoldar a nuestra realidad dentro de un proyecto, dentro de una organización en la cual estamos desarrollando actividades. Jóvenes. Ingeniero, muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, César. Ya, ingeniero, muy buenas noches. Tenía una consulta. Era referente, digamos, si una persona quiere, digamos, crear una consultora, ¿no? ¿Hay algún requisito que se deba de cumplir? Y de repente la persona que realiza la evaluación de impacto tiene que estar acreditado por alguna entidad o lo puede hacer cualquier profesional relacionado a la rama. Muy bien, César. No, te agradezco por la pregunta, ¿no? Habíamos hablado de que dentro de la evaluación del impacto ambiental, el instrumento operativo vendría a ser el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental no lo desarrolla el proponente de la empresa, no lo desarrolla la entidad gubernamental, lo desarrolla un tercero, la consultora ambiental. Pero no puede ser cualquier consultora ambiental, tiene que ser una consultora ambiental acreditada. Entonces vamos
dependiendo de la actividad que quiera desarrollar. Una actividad, qué sé yo, que esté vinculada a la pesquería, por ejemplo. Ah, pesquería. ¿A qué ministerio pertenece? Al Ministerio de Producción, ¿cierto? Sector pesquería. Entonces, dentro del Ministerio de Producción debe haber un registro de consultoras, ¿sí? Que pueden desarrollar este tipo de estudios ambientales. Ustedes van a la página del Ministerio de Producción y van a ver ahí el registro de consultoras. De repente, 20 consultoras. Esas 20 consultoras están en la capacidad de poder hacer este tipo de estudios ambientales, porque ellos, para poderse registrar como consultoras, tienen que acreditar una serie de documentos profesionales debidamente acreditados con experiencia técnica en justamente en materia de consultoría. ¿Cuántos pueden integrar una consultora ambiental? 2, 3, 4, 4 como mínimo, ¿no? Indudablemente no necesariamente tiene que ser un especialista el que esté a cargo de la consultora, pero lo que sí se exige, por ejemplo, es que haya uno de la línea de ingeniería, de la línea biológica, ecológica, y de repente uno de la línea social, que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque no todos van a estar en actividad. ¿Acaso hacer proyectos de estudios de impacto ambiental va a ser de todos los días? No. Entonces no podría, digamos, la consultora sostener a estos técnicos, a estos profesionales, digamos, durante largos tiempos. Entonces, piden mínimos, ¿no? Piden mínimos, ¿no? Por ejemplo, puede ser un ingeniero industrial, puede ser un ingeniero de otras áreas quien sea, digamos, el coordinador de la consultora. Y este, a su vez, contrata los servicios de un biólogo, de un ecólogo, de un ingeniero ambiental, de repente de un sociólogo, de repente de un ingeniero de otras áreas, de otras líneas, ¿sí? Pero cuando de repente tiene que hacer un estudio de impacto ambiental detallado, que es de gran envergadura y necesita otro tipo de profesionales, puede hacer, ¿no es cierto?, los contratos por locación de servicios, ¿no? Servicios prestados de especialidad, no puede llevar a cualquiera, ¿no? Pero quienes integran las consultoras ambientales tienen que tener, ¿no es cierto?, una amplia experiencia en materia justamente de desarrollar este tipo de estudios de impacto ambiental, ya sea sobre todo dentro de lo que es la línea base ambiental, así como las metodologías que van a emplear y indudablemente los protocolos, los planes, ¿sí? Y las estrategias de manejo ambiental que se quiere justamente con los impactos ambientales, ¿no? Entonces, ¿es fácil crearlo? Sí. Puedes tú tener una consultora ambiental registrada en diferentes órganos ministeriales con el mismo personal, no. Puedes tener, digamos, en una consultora 4 profesionales, en la otra puedes estar tú, pero otros 3 profesionales, sí, la idea es no repetirlo, ¿no? Entonces, y ya, pues, tú estás ya en la capacidad como consultora de poder brindar estos servicios. Pero antes tienes que pasar los filtros que te exige justamente el estar acreditado dentro de este registro de consultoras por cada órgano ministerial, ¿sí? Producción, energía de minas, agricultura, saneamiento, etcétera. ¿Sí? César. Muchas gracias, ingeniero. A ver, ¿alguien más? A ver, de repente Liz, Marta. A ver. Ingeniero, buenas noches. Eh, Mi consulta era, quería saber qué es lo que pasa después de obtener la certificación. Muy bien, Marta, ¿no? Una vez que se han dado cuenta, ¿no?, que se cumplen ciertos que son contemplados dentro de los procedimientos propios, ¿no?, de los estudios ambientales. El estudio ambiental, ¿no?, eh, conlleva a obtener la certificación ambiental, dependiendo de la categoría del proyecto de inversión que se está desarrollando. Si es una categoría 1, él va a ser, esta empresa, este proyecto va a ser una declaración de impacto ambiental, 30 días. En 30 días le van a decir, ¿no?, si es viable, ¿no?, y por tanto le van a brindar la certificación ambiental, o de repente no, porque ha sido observada. 90 días para un estudio de impacto ambiental semidetallado, que es categoría 2, ¿sí? Una vez que se ha hecho toda esa evaluación durante esos 90 días, le van a decir, señor, muy bien, ¿no es cierto?, ahora sí usted tiene la certificación ambiental, y para categoría 3, que es un estudio de impacto ambiental detallado, son 120 días.
Si después, al término de los 30, de los 90 o los 120 días, ¿no?, que se establece de acuerdo a la temporalidad, ¿no?, dentro de la evaluación del impacto ambiental, ¿no?, de estos proyectos de inversión, si le dan luz verde, inmediatamente ya puede iniciar actividades del proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque ya tiene certificados, como que ustedes cuando construyen su casa, ¿no es cierto?, tienen que ir a gestionar ante la municipalidad su certificado o su licencia de construcción, ¿no es cierto? Porque están haciendo de repente una construcción, puede venir la municipalidad y los va a sancionar. Les va a decir, señor, ¿quién les ha dado permiso para construir? Igualito también ocurre en un proyecto de inversión. No pueden, solo que en ellos es mucho más drástico, es mucho más visible, y las sanciones, ¿no? Las multas son enormes, ¿no? Entonces ellos no pueden iniciar actividades si es que no tienen la certificación ambiental. Y la certificación ambiental, como les había mencionado hace un rato, tienen que cumplir ciertos tiempos, ¿cierto? Ciertos tiempos. Muy bien, creo que se nos fue Marta. Marta, ¿no? Ese es, ¿no? Marta, ¿sí? ¿Me escuchaste? Sí, sí, le escuché cierta parte porque luego se me salió el Zoom, pero sí, sí logré escuchar Ya, ajá, muy bien. ¿No? ¿Alguien más? A ver, este, Liz, de repente. Bien, Liz creo que se fue a tomar un café. Bien, entonces, ¿no? Yo les agradezco, jóvenes. No sé si hay alguna duda, consulta más. Yo le voy a enviar al ingeniero Miguel estas diapositivas que hemos explicado el día de hoy para que ustedes también puedan tenerlo como referente en cuanto a lo que es el marco normativo jurídico ambiental que tenemos en nuestro país. Yo les agradezco por las atenciones, ¿sí? Por la atención y será hasta una nueva oportunidad en la que de repente podamos, a través de otro curso, pues compartir alguna experiencia y, bueno, estar ahí atentos también a sus preguntas, a sus consultas, dudas. Gracias, jóvenes.